Ahora Dios está grabando. Sean bienvenidos, estimados psiquiatras, a la clase de emergencias. Vamos a continuar nuestro avance, nuestro contenido. Hace un tiempito atrás, con los señores, compartíamos temas referentes a cómo atender a un paciente en el periodo pre. Luego, hablábamos de cómo atender a un paciente en el periodo intra. ¿Sí? Ahora, dentro del periodo intra, un gran número de pacientes va a ingresar a la emergencia y va a ingresar con esta palabrita de acá que se llama shock. Hartísimos pacientes llegan a la emergencia en algún estadio de shock. Hoy yo quiero que recordemos shock, porque este contenido ya lo llevaron en terapia intensiva. Estoy seguro que lo han trabajado. Así que hoy día vamos a recordar algunas pautas referentes a shock y lo interesante para un ciclo de emergencia. Por favor, dice, bajo el término de shock, ¿qué es shock? Dice, es un estado de inestabilidad de la homeostasis. Hay un desequilibrio de la homeostasis, donde vamos a tener alteración del intercambio gaseoso, principalmente del suministro de oxígeno. Dice claramente acá, ¿por qué hay la inestabilidad? La inestabilidad va a estar producida por una reducción profunda y generalizada del aporte de oxígeno. Esta reducción de acá, que puede ser a nivel tisular o a nivel orgánica, a un inicio, dice, podrá ser reversible. Eso es lo que tiene que quedarse en nuestra cabeza. El shock, a un inicio, es reversible. Por eso la anterior semana hablábamos de la hora dorada. Doctora, ¿qué era la hora dorada? Desde que lo vemos al paciente. No es desde que lo vemos. ¿Cuándo empieza la hora dorada? Empieza tras que el paciente sufre un trauma. Se cayó del árbol, ahí empezó. Se accidentó con la moto, ahí empezó. Sufrió una quemadura, ahí empezó. Nació el bebé y comenzó a tener hemorragia, ahí empezó. Ahí empieza la hora dorada. Desde el primer segundo posterior a cualquier evento. Es importante la hora dorada porque si estoy dentro de esa hora dorada y el paciente está en shock, dice aquí, puede ser reversible. Inicialmente puedo revertir esta falta de oxígeno y evitar que haya hipoxia tisular y falla multiorgánica. Yo lo puedo revertir, pero tiene que ser en el inicio. Si ya viene muy demorado, ya no voy a poder revertir. Claramente está acá. El factor tiempo es un limitante para poder revertir y para poder limitar la fatalidad. Por favor, los shocks son altamente fatales. Un paciente choqueado fácilmente puede morir. Fácilmente puede morir. Y cuando llega un paciente choqueado a la emergencia, dependerá de mi trabajo, no del neurólogo, no del cardiólogo, sino de mi trabajo en la emergencia para estabilizarlo bien a ese paciente en shock. Por favor, shock, hay muchos tipos. Miren, aquí dice shock hipovolémico, shock cardiogénico, obstructivo, tóxico. Hay muchos tipos de shock, muchos. Inclusive, en un paciente puede haber 2 o 3 shocks al mismo tiempo. Un ejemplo, soy una mujer que he tenido a mi bebé, estoy en el posparto
y tengo atonía uterina. Al tener atonía uterina, atonía, no hay tono de útero, por lo tanto comienzo a sangrar. Al perder sangre, ¿qué tipo de shock tendría yo? Hipovolémico, ¿sí? Pero ¿qué pasa si además de eso me colocaste una ampolla de un fármaco que se llama, por ejemplo, qué sé yo, dipirona, y comencé a tener rash, puntitos rojos, generalizado, y mi glotis se está inflamando? ¿Qué otro shock ya tengo? Anafiláctico. Puedo tener 2 en un solo evento clínico, ¿sí? Eso está muy, pero muy claro. ¿Qué más dice? El shock tiene varios estadios, o si ustedes quieren, varios periodos evolutivos. Conoceremos 3 periodos evolutivos. Empecemos con el primer periodo. Dice, inicia mediante un mecanismo de compensación. ¿Cuál es ese mecanismo de compensación? Ese mecanismo de compensación se llama taquicardia. ¿Qué es taquicardia para nosotros médicos? ¿Es el aumento de qué? De la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta señora que tiene bastante sangrado, el corazón comienza a responder. Como hay un descenso de la volemia, comienza a decir, voy a trabajar más, porque si trabajo más, voy a llevar más sangre a los órganos diana. Y de esa manera voy a cuidar los órganos diana. Al trabajar más, hay un aumento del gasto cardíaco, y esto lo vamos a encontrar mediante nuestro oído en la taquicardia. Por favor, una paciente que ustedes estén atendiendo de repente un parto, quieren hacer el alumbramiento y se rompe el cordón, ¡pah! Y comienza a sangrar. Ustedes van a ver que inmediatamente la señora comienza a tener, ha iniciado el mecanismo de compensación. Ya es un shock hemorrágico y al haber taquicardia intenta compensar. Pero la taquicardia va a compensar por cierto tiempo. No va a ser por mucho tiempo. Por eso el estadio número 1 no tiene un tiempo prolongado. Dice, por favor, ¿cómo el médico puede evidenciar que hay estadio 1? Por medio de la taquicardia. Cuando tenemos este mecanismo de compensación, la presión arterial a nivel de los grandes vasos se va a comenzar a limitar, y a nivel de los pequeños vasos comienza a haber vasoconstricción. ¿Qué quiere decir? Que la sangre se va a concentrar hacia el eje principal para cuidar órganos diana. Doctora, ¿cuál es un órgano vital? ¿Cuál sería un órgano diana? El pulmón, el corazón. ¿Cuál sería otro órgano diana? Cerebro. Otro órgano diana, riñones, ¿sí? Uno más, porque son 5 los principales. Entonces son cerebro, globo ocular, corazón, pulmón, riñón. Luego de eso viene hígado. Entonces los 5 principales órganos son los que busca proteger mediante la taquicardia. Esto es lo que va a intentar revertir. Entonces, fuera buenísimo, doctor, de que cuando el corazón intente hacer taquicardia, vos te des cuenta de que necesita un apoyo. Y hoy le decíamos a su compañero, ¿qué vas a hacer? Y él dijo, voy a poner una cánula venosa y voy a poner suero. Al poner suero, él está devolviendo volumen, está ayudando a que el corazón trabaje. Y estás haciendo, mediante ese simple suero fisiológico, que el paciente no pase a un estadio número 2, se quede en el 1, ¿sí? De repente me dirán, le quiero poner sangre. Perfecto, estás devolviendo volumen, estás evitando que el paciente pase a un estadio 2. Pero ¿qué pasa si el doctor, por ejemplo, se olvidó de ponerle suero? O de repente le pone suero, pero le pone a 20 gotas por minuto.
¿Creen ustedes que va a haber una devolución de volumen? ¿Y el paciente qué va a hacer? Va a evolucionar al siguiente estadio, al estadio número 2. En el estadio número 2 dice, hay una falla en el mecanismo de compensación. La taquicardia que comenzó a trabajar ya no va a ser suficiente. Entonces el paciente que solamente tenía sangrado y taquicardia, ahora comienza a darme otros síntomas. ¿Cuál era órgano diana? Órgano diana era pulmón. Y si el pulmón comienza a tener falla, el paciente comienza con... ¿Y esto qué es? Taquipnea, ¿no? Ahí comienza a tener falla a nivel pulmonar. El aparato cardiovascular comienza a tener mayor falla y la presión arterial cae. ¡Pum! Entra hipotensión. El problema neurológico se ve afectado y comienza a tener o ansiedad o agitación neurológica que inclusive puede llegar a una convulsión. A nivel renal, el riñón comienza a vasoconstrier sus vénulas y el aparato yuxtaglomerular se reduce para intentar evitar sacar volumen y comienza a tener oliguria, porque comienza a haber una eliminación escasísima de la orina. No quiere perder volumen, quiere retener. Por lo tanto, el riñón comienza ya a fallar. Va construyendo sus arteriolas y el aparato yuxtaglomerular se va a evidenciar. A nivel piel, ¿qué voy a encontrar? Sudoración, palidez profusa. Fíjense que ya hay una verdadera alteración, no solamente cardíaca, ya hay varios órganos. Y si aún así yo, médico general, no actúo correctamente, entra el estadio número 3, una descompensación total y la famosa falla multiorgánica que nos va a llevar a... Porque cuando un paciente entra en falla multiorgánica ya es muy difícil retornarlo. Y si yo consigo retornarlo, doctor, puede tener alguna secuela, ¿sí? Puede tener una diálisis por una falla renal aguda, puede tener una hepatopatía por una falla portal de repente, una hemiplegia por una alteración de la corteza cerebral. Alguna secuela va a generar si es que consigo devolverlo. Pero hay una gran posibilidad de que cuando está en este estadio no haya retorno, ¿sí? En todo caso, por favor, si la pregunta en un examen fuera, ¿cuántos estadios de shock hay? Hay 3. El inicial, que es de compensación. El secundario, donde hay una manifestación generalizada. Y el terciario, donde ya hay una falla multiorgánica, ¿sí? Por favor, datos clínicos. ¿Qué tiene que tener ese paciente que ingresó a la emergencia para que inmediatamente se me venga a la mente la palabra shock? ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener, dice, apariencia de una enfermedad. Sangrado vaginal. Apariencia de una enfermedad. Tiene que tener estado mental alterado, un Glasgow deteriorado, 12, 13, 9, una alteración del Glasgow, una frecuencia cardíaca mayor a 100, porque si es mayor a 100 yo puedo hablar de taquicardia, una frecuencia respiratoria que supere los 22 por minuto, un paciente que tenga alteraciones de bases en sangre, una acidosis o una alcalosis, un incremento del lactato. Esto es genial. Yo cuando trabajo en